Carl Gustav Jung, born in 1875. With Freud, one of the founding fathers of modern psychology. Still working at 84, he is the most honored living psychiatrist, and history will record him as one of the greatest physicians of all time. En una famosa entrevista concedida por Carl Jung en 1959 a la BBC para la serie de televisión Face to Face, su interlocutor, John Freeman, plantea una pregunta que tiene como objetivo poner en manifiesto la relación entre el psicoanalista suizo y la religión. Yes. And did you believe in God? Oh, yes. Do you now believe in God? Now? Difficult to answer. I know. I don't need to believe. I know. La respuesta de Jung suena casi profética, pero al mismo tiempo deja abierta la pregunta. ¿A qué aludía exactamente Jung? ¿Qué era lo que sostenía saber? La respuesta se encuentra en sus escritos y está conectada a su visión cultural total, preparada para alcanzar todos los campos del saber. Hay muchos personajes religiosos en el mundo de los superhéroes, pero ninguno ha alcanzado el nivel de popularidad de Daredevil. Los temas religiosos no son un simple elemento de la caracterización, todo lo contrario. Ideas complejas relacionadas con Dios y el cristianismo están presentes en los mejores cómics del personaje y sobre todo en la serie producida por Netflix. El simbolismo religioso estuvo presente en todas las temporadas, pero este tema se explora con mucha profundidad en la tercera. Matt Murdock, después de sobrevivir a la destrucción de un edificio, vuelve al lugar en donde inició todo, a la iglesia en donde se crió. Todas sus tragedias lo hacen dudar. Ya no hay una conexión con Dios como cuando era un huérfano. Está confundido. En esta temporada vemos el arco de resurrección, en donde un hombre, después de perderlo todo, inicia su viaje de renacimiento, en donde se encuentra con una versión superior de sí mismo y se enfrenta a una nueva fe, renovada y más poderosa. Las mejores novelas gráficas sirvieron de inspiración para las temporadas anteriores, pero se estuvieron guardando en lo que es, mi opinión, el mejor cómic del personaje. Una historia creada por el legendario Frank Miller en su mejor momento como escritor. Pudo ingeniar una novela gráfica repleta de simbolismos religiosos e ideas muy inspiradoras de superación personal. Detrás de su narrativa superheroica, Daredevil Born Again nos pone encima de la mesa ideas muy poderosas de cómo lograr la superación personal encontrándote con tu sí mismo. Pero para lograr un total entendimiento de sus temas religiosos, hoy en día lo único que nos queda es el acercamiento psicológico. Jung era un hombre muy introvertido. Introspectivo sería la palabra más adecuada. Su carrera se basa en eso, conocerte para conseguir una superación espiritual. Jung creía que para lograr que todos nosotros cumpliéramos ese objetivo teníamos que pasar por el muy difícil proceso de individuación. El objetivo final es conectar la parte subconsciente de nuestro cerebro con la parte consciente. Es un duro proceso de introspección en donde tenés que hacer todo lo posible para conocerte, aceptar la verdad de quién sos. Muchas de nuestras acciones, sobre todo las que realizamos bajo presión, están impulsadas por el subconsciente. Y en lo más profundo de este estado mental está la sombra. Estas son todas las características de nuestra personalidad que no nos gustan y por eso reprimimos. Por otro lado tenemos a la persona, que sería todo lo contrario, es la máscara que ponemos enfrente de la sociedad. Dejamos ver cómo el resto nos gustaría que nos percibiera. Por ejemplo, un conocido tuyo puede tener una persona que da la impresión de ser altruista, bondadosa y con un gran deseo de ayudar a los demás.
pero eso nos puede dar una pista de que en su sombra se oculta un egoísta que solo piensa en sí mismo. Mientras más uno intenta apegarse a la máscara de la persona, más violentamente va a manifestarse la sombra. Y la proyección es el proceso psicológico en el que uno ve la sombra reflejada en otros. Por ejemplo, nuestro altruista puede que sea muy crítico hacia personas que exudan grandes proporciones de egoísmo. Jung invitaba a que integremos la sombra. Eso no quiere decir que tenemos que actuar de forma egoísta, no. Pero sí tenemos que reconocer que es una parte de nosotros. Él buscaba que realizáramos una profunda introspección, que integraras la sombra, que entiendas la función de la persona, que al final del día es una parte más de tu ser completo. Si tenés éxito realizando esta titánica tarea de introspección, vas a trascender a un estado conocido como sí mismo. Esta es la última etapa del proceso de individuación. Es una sincronización del lado consciente e inconsciente del hombre. Es el espacio del ser humano en su más completa unidad y totalidad. El proceso de individuación está configurado como un viaje psicológico muy espiritual que se nutre de la religión, que la utiliza como una posible clave para entender los símbolos. Karen Page, el amor olvidado de Matt, no es la misma. Ahora es diferente. Sus sueños de convertirse en una actriz están destruidos. Se dedica al cine porno y con el poco dinero que gana lo gasta en dosis de heroína. Su poder adquisitivo es muy bajo, pero su deseo de una nueva dosis es muy grande. Ella sabe algo que mucha gente mataría por saber. Conoce la verdadera identidad de Daredevil. Vende ese secreto para drogarse un día más. Esta información va de boca en boca hasta que llega a los oídos de Kingpin. Esto le impulsa a tramar un plan maquiavélico para destruir la vida de Matt Murdock. No porque lo vea como una amenaza, sino porque cree que Matt Murdock es el hombre más bondadoso que conoce, y eso le produce ira, impulsando su deseo de castigo. El plan se pone en marcha y la vida de Matt desciende rápidamente en un abismo. De la nada es inculpado por un crimen que no cometió. Se queda sin dinero, pierde su licencia de abogado y sus amigos se alejan. El punto de ebullición llega cuando su departamento vuela en 1000 pedazos. Las llamas se llevan a Daredevil y a Matt Murdock, dejando solamente un hombre al borde de la locura. Lo que sigue es una poderosa historia de muerte espiritual, renacimiento, fe, esperanza y perdón. Cada uno de los personajes en esta historia tocan las puertas del infierno para finalmente encontrar la luz. Frank Miller, a la hora de escribir Renacido, creó una historia con fuertes paralelismos con la muerte y la resurrección de Cristo. Es como una versión moderna de esa historia. Cristo fue castigado por decir que era el enviado de Dios por su bondad y buena voluntad con los demás. Murió por nuestros pecados. Curiosamente, la vida de Matt se destruye por los pecados de Karen Page. Su drogadicción fue el incidente incitador de todo. El castigo no es el pago de alguna maldad. En cambio, es lo que reciben por su buena voluntad. El cómic está repleto de simbolismo religioso que nos muestra el viaje de Matt. Cada capítulo está titulado con un concepto religioso. El libro de las revelaciones o el Apocalipsis de San Juan del Nuevo Testamento inspira el tomo 1, en donde vemos que la vida de Matt lentamente se va deshaciendo, culminando en la destrucción de su departamento. En la religión, el purgatorio no es un espacio físico. Después de la muerte, el alma entra en un estado de purificación y expiación. Sufre una pena temporal por los pecados perdonados. Es un proceso muy doloroso en que la persona tiene que ver una y otra vez todos los pecados cometidos. Tiene que pasar por la humillación de verlo repetidamente.
En este capítulo, Matt camina las calles de Nueva York como un vago, peleándose con policías y transeúntes, fantaseando con matar a Wilson Fisk. Motivado por este deseo, va a enfrentarlo al final del capítulo 1. Kingpin lo recibe muy amablemente y tienen un combate en el que Matt termina terriblemente herido, derrotado y ahogándose en un taxi en el fondo del río de Nueva York. Se queda atrapado en su purgatorio. La paria es un sujeto que podría considerarse inferior al resto, ya que no posee los mismos derechos que una persona normal. En la India, una paria no forma parte de ninguna de las castas tradicionales, también llamado Dalit. Solía ser discriminado y se evitaba todo contacto con él, perteneciendo a la clase social más baja y sin tener ninguna posibilidad de progreso. En este capítulo, Matt camina malherido por los barrios bajos de Nueva York, un lugar espiritualmente muerto al igual que él. Cae 3 veces en este camino. Primero es atropellado por un taxi, luego apuñalado por un criminal y finalmente colapsa en el gimnasio en el que entrenaba de chico. Este camino simboliza la caminata de Jesús en la cruz hasta su eventual crucificación. Y los 3 incidentes pueden simbolizar los 3 días que tomó su resurrección. El capítulo termina con Matt en las manos de una monja, su madre olvidada, otra vez haciendo referencia a Jesús muriendo en la cruz. En la portada de cada uno de los capítulos, Matt se retuerce hasta quedar en posición fetal para terminar con los brazos abiertos en la cruz. En el capítulo 4 vuelve a la iglesia en donde creció y sana sus heridas físicas y psicológicas. En el capítulo 5 vemos al héroe de pie, simbolizando su renacimiento. Karen Page, arrepentida de lo que le hizo al único hombre bueno que conoció, hace todo lo posible para regresar a Hell's Kitchen, a tal punto de prostituirse. Después de todo lo que pasó, Matt perdona a Karen. No solo la perdona, sino que la salva de unos hombres que estaban a punto de matarla y evita que caiga en una recaída. Es una actitud muy similar que Cristo tuvo después de su crucificación. Perdonó a los hombres que lo castigaron. Las similitudes con la resurrección de Cristo son muy claras. Jung estaba muy interesado en cómo era representado el proceso de individuación en las distintas religiones occidentales y orientales. Por ejemplo, el ritual de la misa puede ser visto como una metáfora del proceso de individuación. Los momentos individuales, como el fracticio, el acto de partir el pan, simboliza la muerte de Cristo. El tema central de la transformación de Dios con su reencarnación y su retorno como un ser trascendente en sí y por sí mismo, la figura de Cristo cargada de potencia simbólica permite a Jung hacer una lectura psicológica de este fenómeno ritual como una representación arquetípica del sí mismo. Es esa persona que logró completarse a sí mismo. Cuando Cristo muere por nuestros pecados, es una simbología de cómo integra a la sombra, y en ese doloroso proceso llega al arquetipo del sí mismo. Ese es el gran problema que tenía Jung con la religión católica, ya que ellos invitaban a que admiremos a alguien que logró completarse espiritualmente sin reparar en el hecho de que cada uno de nosotros también podíamos realizar esa proeza. Muchas religiones occidentales invitan a que nos sintamos culpables por nuestra sombra, posponiendo esa tan importante integración, cosa que no ocurre en las religiones orientales, en donde invitan a las personas a aceptar esa parte oscura del alma, y mucha gente tiene éxito a la hora de hallar la paz interior. El cómic renacido y la tercera temporada de la serie de Netflix pueden ser vistas como metáforas de cómo una persona se somete al proceso de individuación. La figura de Daredevil puede ser vista como una representación de la sombra. En las páginas finales del cómic, Karen Page es la que le entrega el traje a Matt. Recordemos que ella era el simbolismo de todos los pecados de Daredevil. La tercera temporada de la serie, aunque no es tan detallada como el cómic, hace un excelente trabajo jugando con los arquetipos.
La crisis religiosa es mucho más evidente, ya que simboliza su descolocamiento espiritual. El deseo de matar es la gran motivación de Matt. En la temporada anterior, Punisher quería mostrarle a Daredevil que esto era un acto necesario, pero esto venía impulsado por una ideología ajena al del protagonista. En la tercera temporada el deseo de matar viene de Matt, es su idea, su deseo, pero detrás hay una verdad muy destructiva. Estos nuevos impulsos que salen del protagonista son manifestaciones de la sombra reprimida, y a lo largo de la temporada vemos el trabajo titánico a la hora de integrarlo. En temporadas previas había una clara distinción entre la vida de Matt Murdock y Daredevil. Se podría ver la clara separación que había entre la persona y la sombra. Incluso de momentos Matt habla de Daredevil como si en efecto fuera alguien más. En la última temporada las barreras se rompen. De evidencia tenemos la mítica escena del pasillo. En la primera y segunda temporada Matt tenía su traje, pero en esta última lo vemos matarse a piñas con su traje de abogado, caracterizando el arquetipo de la persona, pero actuando como le dice su sombra. Se muestra cómo tenés que integrar todos los arquetipos, no solo la sombra, sino también a la persona. Últimamente estoy teniendo mucha sensibilidad por historias de hombres que pierden la fe y a pesar de todo deciden continuar, luchar con el dolor. Lo que hizo tan grande a Frank Miller con su Daredevil es que rompió las barreras entre Matt Murdock y el diablo de Hell's Kitchen. Hizo que la gente se diera cuenta de que son lo mismo. Renacido y la serie de Netflix nos muestra cómo cualquier persona puede convertirse en una especie de Cristo moderno y que las líneas que separan nuestro lado consciente del subconsciente tienen que ser derrumbadas. But beyond that, this lawyer vigilante thing, I mean, it's always been shaky. It's a fun contradiction, but it's a contradiction. And so I thought, break it down, destroy him. And then have the real deep hero emerge. And what I thought was the winning idea was I got rid of the costume for a good long time. And so that he wasn't wearing the tights, and you realized the hero wasn't the costume. The costume was just dressing around the hero.